Picón y estoy encantada de estar aquí con todos ustedes. Tengo el gran privilegio que me ha encargado la organización de comenzar este seminario con la charla inaugural. Y bueno, lo primero de todo quería agradecer al comité organizador el que me haya permitido participar en este seminario y me haya dado la oportunidad de poder dar comienzo al mismo. Es un seminario muy interesante, un seminario internacional sobre gestión de puentes, que es uno de los elementos claves que tenemos todas las administraciones de carreteras en nuestras redes viarias. Yo creo que para tener un buen comienzo, lo primero que tenemos que tener es una buena definición. Y lo que hice cuando comencé a pensar cómo podía abordar esta charla inaugural es pensar cuál es la definición de puente. Y busqué y efectivamente me encontré con dos definiciones diferentes. Una que es la que más usamos, aquella que dice que un puente es una construcción que se levanta sobre una depresión del terreno, sea un río, un canal, un foso o en otro sitio para comunicar dos lados, que efectivamente es el elemento al que nos enfrentamos para muchas veces cuando construimos una red viaria y tenemos que salvar un obstáculo que se nos presenta. Pero encontré una segunda definición que es algo más filosófica, pero que tiene una gran relación con lo que estamos haciendo hoy en día. Esta definición dice que un puente es una persona o cosa material o inmaterial que sirve para poner en contacto o acercar dos cosas distintas. Y ahora, conforme pasemos a la siguiente diapositiva, van a entender lo que les estaba explicando. El germen de este seminario procede de una reunión que se mantuvo en el año 2019 en Sevilla, en España, por parte del Consejo de los Directores de Carreteras de Iberia y Iberoamérica, DIRCA-IBEA, que con motivo de esa reunión se celebró a la vez una conferencia internacional sobre la gestión de la conservación de los puentes, en la cual participaba también de manera muy activa PIARC. En aquella reunión tuve el privilegio de conocer a dos grandes ingenieros de Costa Rica que compartieron conmigo la inquietud que tenían por mejorar en la medida de lo posible la gestión que se están realizando de los puentes dentro de su red viaria. Bueno, la verdad es que una cosa llevó a la otra. Digamos que yo, por mi participación que tengo en la Asociación Mundial de la Carretera, pues pude al final hacer de puente y servir, digamos así, de nexo de unión de el Comité Técnico Internacional de la Asociación Mundial de la Carretera, que desarrolla un trabajo magnífico en mejorar todas las técnicas en relación con estos elementos, con una serie de organizaciones que tenían mucho interés en fomentar el conocimiento en materia de puentes dentro de Costa Rica, como son la Asociación de Carreteras y Caminos, el CEFIA y el propio CONAVI. Y en base a eso, lo primero que me gustaría es, para aquellos que no conozcan bien en qué consiste la Asociación Mundial de la Carretera, darles una visión de qué es esta asociación y cómo trabaja el Comité Técnico Internacional de Puentes dentro de ella. La Asociación Mundial es una asociación que ya es más que centenaria porque se fundó en el año 1909 y es una asociación apolítica sin ánimo de lucro. Está formada actualmente por 124 países miembros y tiene como objetivo promover la cooperación internacional en temas relacionados con la carretera y el transporte por carretera. Su visión es continuar siendo el líder mundial en el intercambio de conocimiento sobre las mejores prácticas relativas a las carreteras y al transporte por carretera en un contexto del transporte sostenido e integrado. Pues bien, ¿cómo puede la Asociación Mundial de la Carretera atender a estos objetivos y alcanzar esa visión tan ambiciosa que se plantea? Bueno, pues con ciclos de trabajo, con un montón de expertos que trabajan de una forma desinteresada y voluntaria, que veremos posteriormente, y estructurada en distintos planes estratégicos cuatrienales. Estos planes estratégicos, en concreto el que está ahora mismo en vigor, el año 2000, el ciclo correspondiente al año 2020-2023, bueno, pues consta de 4 temas estratégicos que se desarrollan a su vez con 17 comités técnicos y 6 grupos de estudio. Estos temas estratégicos son los que figuran aquí en la pantalla. El primero sobre administración de carreteras, el segundo versa sobre movilidad, el tercero sobre seguridad y sostenibilidad y el cuarto
estudia todos aquellos elementos que forman parte de lo que se llama la infraestructura resiliente. En este caso, el Comité Técnico de Puentes, el 4.2, forma parte de estos elementos claves de la carretera, como lo son también los túneles, las obras de tierra y los pavimentos. Además de estos 17 comités técnicos y 6 grupos de estudio, existen 2 comités transversales muy importantes que versan sobre terminología o sobre estadística de carreteras y con motivo de la pandemia del COVID-19, bueno, pues se ha creado un equipo de respuesta para intentar difundir el conocimiento y tener, digamos, conocimiento de experiencias que van realizando los distintos países para abordar este impacto tan grande que ha tenido la pandemia, tanto sobre la infraestructura, sobre obras o la conservación de la misma que pudiera realizarse, como también sobre el transporte en sí. Además de estas estructuras que forman parte de lo que es la estructura tradicional de trabajo de PIAR, que se realiza con estos expertos que proceden de todo el mundo, PIAR también ha detectado que en ocasiones tiene que atender a necesidades urgentes, necesidades emergentes y que no tienen cabida en lo que es el plan de estrategia que está desarrollando. Y para eso utilizan una nueva herramienta, que son los proyectos especiales, que externaliza y que contrata a consultoras especializadas para que realicen un análisis exhaustivo sobre los temas correspondientes, y la ventaja que tiene ello es que tienen una respuesta muy rápida porque se elaboran esos trabajos en un plazo temporal inferior a un año. Como me refería anteriormente, lo que son las estructuras tradicionales de trabajo de PIAR son los comités técnicos, uno de ellos es el Comité Técnico 4.2 de Puentes, y los grupos de estudios. Con todos ellos, PIAR cuenta con más de 1000 expertos que están movilizados para realizar todos esos trabajos. Como decía anteriormente, estos trabajos los realizan de forma voluntaria y desinteresada, con lo cual aquí, como hago habitualmente, quiero volver a agradecer a todas estas personas por el gran trabajo que desarrollan y por la utilidad del mismo, porque luego efectivamente todo ese conocimiento que ellos plasman en una serie de productos es utilizado por todas las administraciones de carreteras y de transporte y sirve de una manera muy importante para mejorar en todos los temas que tienen que ver con estas 2 materias. Pero ¿cómo se produce este intercambio de experiencias y de conocimiento? Bueno, pues hay distintas vías. Una de ellas es, por ejemplo, atendiendo a reuniones como la que nos encontramos hoy, los seminarios. Los seminarios son reuniones que se establecen entre un país anfitrión con unas organizaciones locales y el Comité Técnico Internacional correspondiente. Estos seminarios deben realizarse al menos 2 seminarios por cada uno de los ciclos de trabajo, por cada uno de los comités, y permite, como decía, llevar esta difusión del conocimiento a un ámbito muy local, a los distintos países que forman parte del mundo. Estos seminarios se desarrollan siempre en países de medios y bajos ingresos, y hay una figura muy similar que son las conferencias y los talleres, que sinceramente el evento son prácticamente, bueno, pues tienen la misma metodología que los seminarios, pero se desarrollan en los países, en el resto de países. Adicionalmente a esto, con motivo de la pandemia, ha surgido un nuevo elemento, un nuevo medio de difundir el conocimiento, que son los webinars. ¿Qué diferencia existe con estos? Pues que los webinars, en el fondo, se realizan de una manera absolutamente virtual y ya no es necesaria la intervención de un país anfitrión, digamos, para celebrarlos. Tiene la ventaja de que efectivamente tienen un ámbito de aplicación mayor porque ya intervienen muchos países en su celebración, pero efectivamente se pierde esa conexión tan local y tan interesante que se produce con los seminarios o con las conferencias y talleres. Adicionalmente a ello, existen 2 eventos que son los elementos, por decirlo así, más importantes de difusión de conocimiento a lo largo del ciclo,
de trabajo, que son el Congreso Mundial de Carreteras, con el que termina el ciclo de trabajo, que el próximo Congreso Mundial se desarrollará en Praga en el año 2023, y el Congreso Mundial de Vialidad Invernal, y en este caso resiliencia de la carretera, porque se le ha ampliado la temática, que se va a desarrollar en el próximo mes de febrero en Calgary, en Canadá. Este congreso de Calgary va a ser absolutamente virtual. Bueno, porque el momento en que una celebración de un congreso requiere muchísimo tiempo de preparación para que sea exitosa, y en el momento en que se tuvo que tomar la decisión no había una certeza de que efectivamente en febrero el mundo esté en condiciones de que podamos asistir a una conferencia presencial que tiene un mínimo de asistencia de unas 1.500 personas. Con lo cual se optó por esta modalidad de realizarla virtual, y por tanto les invito a todos ustedes a que participen, porque creo que va a ser una oportunidad de utilizar este medio y que va a tener muy buenos resultados. Además de todos estos eventos en los cuales, digamos, se permite esta difusión de conocimientos por medio, digamos, de esta comunicación directa entre el Comité Técnico Internacional y, digamos, un público que atiende, local o, digamos, un poco más mundial, por decirlo así. También hay una serie de productos que desarrollan los comités técnicos, como son los informes técnicos, que son unos informes que se venían desarrollando para el final del ciclo, y que últimamente se han establecido unos planes de trabajo que permiten que haya una difusión de productos mucho más continua a lo largo de todo el ciclo, con objeto de tener a la audiencia, digamos, más informada de todos los avances que se van desarrollando en la materia correspondiente, en este caso en materia de puentes. Puede haber otros elementos como colecciones de estudios de caso, revisiones bibliográficas, resúmenes informativos. En este caso no van tan dirigidos hacia los técnicos y los expertos, sino más bien hacia los decisores en materia de las redes viarias, que de esta forma adquieren un conocimiento rápido de los temas fundamentales que han estado trabajando los técnicos de los distintos comités. También los manuales en línea y la revista Road Roads. Toda esta información y, por supuesto, la que hemos comentado anteriormente, está a disposición y de forma gratuita de todo aquel que quiera digamos, consultarla, y también poderla descargar en la página web de la Asociación Mundial de la Carretera, PIARC. Aquí en la parte inferior de la diapositiva he aprovechado para poner un pantallazo de lo que se van a encontrar ustedes si entran en la página web y quieren ir a la pestaña de actividades, en la cual, como ven, pues se puede acceder a todas las publicaciones que lleva realizadas PIARC a lo largo de su historia, también al catálogo de los informes técnicos, a la revista, al diccionario, a los manuales en línea y a toda la documentación que se ha ido recopilando con motivo de todas las presentaciones que se han realizado en los congresos mundiales de la carretera, en los congresos de vialidad invernal y en los seminarios y conferencias internacionales. ¿Y qué es lo que hace PIARC con el tema que nos ocupa, la gestión de puentes? Bueno, pues en primer lugar, para que el patrimonio de puentes, el parque de puentes ya existente en servicio en las redes viarias, bueno, pues lo primero que ha hecho a lo largo de todos estos años es investigar cómo se puede hacer un buen inventario, porque lo importante es saber primero qué tenemos y, a continuación, saber en qué estado lo tenemos, cómo está. Por tanto, hay que evaluar el estado de conservación de ese patrimonio. Para ello, bueno, pues se ha analizado mucho cuáles serían las mejores inspecciones, cuáles serían la forma en la cual se podría formar a los inspectores que tienen que realizarlas, también cómo se puede proceder a monitorizar aquellas estructuras que son más singulares, y todo ello atendiendo, por supuesto, a las nuevas tecnologías que se van desarrollando. En este caso, por ejemplo, me quiero referir a los drones, que se están empezando a utilizar para todas las inspecciones
inspecciones de las estructuras con un resultado muy exitoso. Y una vez que sabemos qué tenemos y cómo lo tenemos, lo que tenemos que hacer es programar las actuaciones que sean necesarias. Por supuesto, siempre vamos a tener que conservar, pero además de ello, en algunos casos también tendremos que incluso que rehabilitar algunas estructuras. Para ello hay que tener siempre muy en cuenta cuáles son las mejores prácticas para realizarlo, con atención a las nuevas técnicas y bueno, una cuestión que se ha puesto de manifiesto y es que la mayor parte de los puentes que tenemos en nuestros parques de las redes viarias no tienen manual de conservación porque, bueno, se construyeron hace muchísimos años. De hecho, en España tenemos puentes que datan de la época de los romanos y no es difícil que efectivamente nos haya llegado un manual de conservación, aunque hubiera sido muy interesante. Entonces, bueno, pues se plantea efectivamente el poder redactar y elaborar este tipo de documentos que en un futuro serán muy útiles para toda la gestión de esos puentes. Aparte de toda esta labor, que es como la labor más técnica, no hay que olvidar un tema, y lo he querido señalar aquí, que es la financiación. Sí que es verdad que a lo mejor no tanto el Comité Internacional de Puentes se dedique a este tema porque existe un comité específico, el Comité Técnico 1.3 dentro de la Asociación Mundial, que trata sobre estos temas, cómo conseguir financiación no solo para la construcción de nuevas infraestructuras y por tanto sus elementos, los nuevos puentes, sino también para cómo hay que conservarlas y rehabilitarlas. Con lo cual, digamos, bueno, es un tema que hay que llevar en paralelo. Sí me complace mucho haber visto que en este seminario sí que es un tema que se trata en las distintas sesiones, porque efectivamente, o sea, si no tenemos presupuesto para realizar estas labores, no podremos acometerlas y por mucho que hayamos avanzado en cuál sería la mejor forma de hacerlo, no podríamos realizarlas. Con lo cual, digamos, son dos elementos fundamentales que deben ir muy de la mano para avanzar en esta materia. Y esto en cuanto al parque de los puentes ya existentes, pero ¿qué pasa con aquellos nuevos que vayamos a construir? Bueno, pues es fundamental que tengamos muy en cuenta todas las lecciones aprendidas, que intentemos utilizar las soluciones que se consideren más eficientes considerando el análisis del ciclo de vida completo, es decir, no solamente en la definición y la construcción de los puentes, sino su posterior conservación, porque es mayor el periodo en los cuales estas estructuras están en servicio que el periodo que se tarda en construirlas, con lo cual, digamos, la solución que se plantee debe contemplar estas características y, como decía anteriormente, por ejemplo, ya no se aborda, efectivamente, no se debe abordar el construir ningún puente sin que efectivamente se entregue, se ponga en servicio junto con su manual de conservación. A lo largo de la historia de PIARC, y aquí me he detenido solamente los últimos 20 años, o sea, desde que estamos en este siglo, bueno, pues los puentes ha sido una materia que ha sido de indiscutible discusión dentro de todos los planes estratégicos. En el plan estratégico, por ejemplo, del ciclo 2000-2003, se trataba dentro de un tema estratégico un poquito más amplio que se denominaba gestión y administración del sistema de carreteras, porque efectivamente los puentes son elementos claves dentro del sistema de carreteras, pero posteriormente ya pasaron a estar incluidos, como decía, en el tema estratégico sobre infraestructura, con distintos calificativos, calidad de las infraestructuras o, como por ejemplo les denominamos actualmente, infraestructura resiliente. Pero siempre efectivamente se han tratado junto con otros elementos que son también claves para la red viaria. ¿Y cómo los tratamos? Bueno, hay una cosa que denominamos los términos de referencia, que son aquellos elementos de discusión, de análisis y de investigación en la materia correspondiente, en este caso los puentes. ¿Cuáles han sido los términos de referencia desde comienzos de siglo hasta el año 2019? Pues los que figuran aquí: cómo realizar un buen inventario, cuáles son los mejores métodos de inspección, teniendo, digamos, una especial atención a aquellas técnicas no destructivas, cuáles serían los procedimientos de evaluación del estado, la condición de las estructuras, cuáles serían las mejores técnicas de conservación y rehabilitación, no solamente desde el punto de vista técnico,
técnico, sino también desde el punto de vista económico. No hay que olvidar este otro aspecto. Las fórmulas para incrementar la durabilidad de las estructuras, cómo adaptarlas al cambio climático y, por supuesto, cómo hacer una gestión integral, cómo, digamos, abordar los sistemas de gestión del patrimonio de los puentes en servicio. Y, como decía, no hay que olvidar que todo esto que hemos aprendido con la discusión y análisis de los puentes que ya están en servicio, lo apliquemos al diseño de los nuevos puentes, de forma que se pueda posteriormente tener una mejor inspección y conservación de los mismos. Y quería, digamos, también hacer una referencia a cuáles son los términos de referencia sobre los que está trabajando el comité técnico actualmente. 3 de ellos ya les sonarán porque efectivamente se está avanzando en temas en los cuales ya se había trabajado con anterioridad, como son las medidas para aumentar la adaptación al cambio climático, la mejora de las técnicas y las tecnologías de inspección y de los sistemas de gestión de los puentes y qué materiales, qué nuevos materiales se podrían utilizar y qué tecnologías se podrían aplicar en la rehabilitación de los mismos. Pero aparecen 2 temas novedosos. El primero de ellos, la ingeniería forense en fallos estructurales. Lamentablemente, en los últimos años hemos asistido a algunos desastres, algunos accidentes, algunos de ellos, bueno, pues con pérdidas de vidas humanas y, bueno, es interesante que sepamos qué es lo que ha ocurrido, que analicemos cuál ha sido la causa de esos fallos para intentar poner todos los medios para que no vuelva a ocurrir en el futuro. De ahí, digamos, este tema novedoso que se está abordando en este ciclo. Y también un poco con todo el tema, digamos, de la resiliencia de los puentes, pues he intentado ver, bueno, un elemento, un factor que es determinante, que es los daños que podrían sufrir los puentes en las zonas en las cuales están sometidos a sismos. Con todo ello, con todo este trabajo que ha venido desarrollando a través del Comité Técnico Internacional, la Asociación Mundial, bueno, pues se ha conseguido recopilar a lo largo de estos años una información que es muy útil, que, como decía, está a disposición de todos ustedes en la página web de EPIAR y de la que he traído algunos ejemplos. En el caso, por ejemplo, de informes que versan sobre cómo realizar un inventario o cómo se debe realizar una buena inspección y escrutación de las estructuras, bueno, pues están estos 3 que figuran aquí en pantalla. Pero si queremos, por ejemplo, fijarnos en cuáles serían las metodologías para realizar una correcta evaluación de los daños, pues tendríamos estos otros. Quiero hacer mención a un informe que a mí me ha resultado muy interesante, que es la estimación de la capacidad resistente de los puentes basada en los daños y en las deficiencias que se encuentran. Creo que esto es una guía práctica muy útil para todos aquellos que trabajamos en las administraciones de carreteras y que en algunas ocasiones nos hemos tenido que enfrentar a disquisiciones de este tipo. En cuanto a, por ejemplo, cuáles serían las mejores técnicas y los métodos de rehabilitación, aquí tenemos algunos ejemplos también. Cuáles serían las mejores fórmulas para adaptar los puentes ya existentes al cambio climático y para hacerlos más resilientes. Aquí también me gustaría dirigir su atención hacia un informe muy completo sobre los análisis de riesgos y la gestión de estos riesgos en los puentes, que tiene que ver mucho efectivamente con la resiliencia de los mismos, es decir, cómo podemos digamos, confiar en que las estructuras sigan en servicio después de efectivamente haber sufrido algún tipo de daño o de fenómeno atmosférico u otro tipo de catástrofe. También sobre los sistemas de gestión de puentes se hacen estudios comparativos entre cómo se realizan en distintas partes del mundo o cómo se particulariza, por ejemplo, para determinados puentes, como es el caso de los puentes, las grandes estructuras o los puentes de grandes vanos o que tienen alguna tipología especial. También, por ejemplo, cómo se puede priorizar sobre la rehabilitación de los puentes, porque como sabemos, efectivamente, muchas veces los recursos no son infinitos y efectivamente, una vez que hemos realizado esa evaluación de los daños que tienen los puentes que están en servicio, tenemos que priorizar y empezar a acometer aquellos que sean más urgentes o que
sean elementos claves dentro de nuestra red viaria. Por último, como decía, pues todas estas lecciones aprendidas que hemos obtenido de esa investigación que se hace sobre los puentes ya existentes, a aplicarlos de nuevo cuando hagamos un diseño. Y entonces aquí tenemos ejemplos de diseños de puentes que facilitan su posterior gestión y conservación. Además de estos informes técnicos, estos productos que bueno, son escritos, tenemos también, digamos, las grabaciones y las presentaciones que se han ido realizando en distintos eventos como el que hoy nos ocupa. Así, por ejemplo, en el último ciclo se desarrollaron un seminario en el año 2018 en Campeche, en México, que me consta que muchos de los que están aquí ahora mismo presentes asistieron al mismo. Fue un éxito tanto de participación con más de 600 asistentes como de, por supuesto, por la alta calidad técnica como tienen el resto de generalmente eventos que se desarrollan. En este caso tenía como título La rehabilitación y tecnología sostenible en puentes. También un año antes, en 2017, en Madrid, tuvo lugar una conferencia sobre el refuerzo con materiales compuestos en puentes de hormigón, aprovechando una reunión del Comité Técnico Internacional en esa ciudad. En el ciclo anterior se desarrollaron también 2 seminarios, uno en Rumanía, en 2015, sobre conservación de puentes, y otro en China, en 2014, sobre puentes de tramo largo, que versaba sobre su construcción, la conservación y las técnicas de resistencia a desastres. En el ciclo anterior, otros 2 nuevos seminarios, la gestión de puentes de carreteras en los países asiáticos, que se celebró en Tailandia en 2011, y uno sobre puentes de hormigón en China en 2009. Con anterioridad a este ciclo no existía esa obligatoriedad que les comentaba con anterioridad de celebrar 2 seminarios por parte de cada uno de los comités técnicos que forman el plan estratégico. Con lo cual, solamente tenemos constancia de un seminario en el cual participó el Comité Técnico de Puentes, que tiene también presentaciones muy interesantes, junto con otros comités, y que se celebró en Australia en 2001 sobre la gestión vial en un sistema de transporte integrado. Aparte de lo que hemos comentado hasta ahora, los informes técnicos y los seminarios y conferencias internacionales, esta figura que decía que es muy útil porque permite acometer temas novedosos y emergentes en un plazo de tiempo muy corto, pues de los 10 proyectos especiales que ha llevado desarrollando hasta ahora PIARC, 2 de ellos versan sobre temas que tienen que ver con puentes. Uno de ellos se desarrolló en el año 2018, tiene por título Investigación de fallas imprevistas en la infraestructura, y se hacen una serie de estudios de casos sobre distintos casos que se detectaron en distintos países, y aparte de la solución técnica y estructural también se habla sobre cómo se gestionó tanto su reparación como toda la comunicación, otro tema muy importante a tener en cuenta cuando se hacen actuaciones de este tipo. Y comentar que este año se ha desarrollado un proyecto especial que se denomina Daños por exceso de gálibo en puentes y túneles, que se va a presentar en la reunión que tiene el Consejo de la Asociación Mundial la próxima semana. A continuación se podrá publicar toda esta documentación en la página web. En cuanto a la revista Root Roads, esta revista es trimestral y lo que generalmente hace es que trata sobre un tema monográfico. Y así, por ejemplo, en el tercer trimestre del año 2020, el tema sobre el que versó fueron los puentes de carreteras. Sí que hay que decir que aquí, efectivamente, parece que los técnicos que tratan sobre temas de estructuras no son demasiado proclives a escribir en la revista, porque no hay grandes ejemplos. Hemos encontrado algunos de ellos en el año 2017, en el año 2012, en revistas que, digamos, trataban sobre temas en los cuales, obviamente, los puentes tenían que aparecer, como son técnicas innovadoras o la nueva generación de las carreteras. Por tanto, desde aquí invito efectivamente a que esta forma en la cual también se puede difundir de una forma muy fácil el conocimiento en esta materia, bueno, pues se pueda aprovechar un poquito más. Y por último, un poco lo que son las actuaciones estrella de la Asociación Mundial, los congresos.
Tenemos los congresos mundiales que se desarrollan al final del ciclo y en los cuales los comités técnicos, en concreto el Comité Técnico de Puentes, pues desarrolla una sesión muy completa en la cual, digamos, se da cuenta de todo lo que se ha trabajado durante el ciclo. Se exponen las principales conclusiones y digamos, también se da pie a qué es aquello en lo cual se debería, a su juicio y criterio, seguir trabajando en el futuro. Así, por ejemplo, el último congreso que se ha celebrado ha sido en Abu Dhabi en el año 2019 y con anterioridad tuvimos los congresos de Seúl en 2015, de México, muy próximo a este país, en 2011, el de París en 2007 o el de Durban en 2003, por no irme, digamos, a congresos ya anteriores, por quedarnos en lo que se ha producido durante estos últimos 20 años. Y comentar también que los congresos de vialidad invernal y algo más, porque efectivamente desde el Congreso de Andorra se decidió que no solamente se iba a hablar sobre este servicio tan importante que se da a los usuarios de las carreteras, sino que se iba a hablar también del impacto que produce, porque hay ciertos elementos como son los puentes o los túneles que resultan impactados por estas técnicas de vialidad invernal. Entonces, en Andorra ya se le dio un papel específico a los comités técnicos de puentes y de túneles, y esto mismo se siguió practicando en el congreso que tuvo lugar en Polonia en el año 2018. Y en concreto, en el congreso que se celebrará, como he dicho anteriormente, en febrero del año 2022 en Canadá, ya incluso se ha ampliado más el ámbito de estudio del congreso y atenderá no solo a la vialidad invernal, sino a la resiliencia. Y si hablamos de resiliencia, efectivamente tenemos que hablar de puentes. Y bueno, esto es un poco lo que yo quería comentarles, darles una visión lo más cercana posible, aunque muy rápida, de todo lo que se pueden ustedes encontrar por parte de la Asociación Mundial, ponerlo a su servicio, hacer de puente, efectivamente, entre la Asociación Mundial, entre el Comité Técnico de Puentes, al que vuelvo a agradecer desde aquí toda la labor tan importante que ha venido desarrollando durante todos estos años y, bueno, pues en este caso, todas las organizaciones de Costa Rica que tienen que ver con, efectivamente, una buena gestión de la red viaria y de los elementos que forman parte de ella. Y lo mismo que empecé con una definición, pues me gustaría terminar con una cita. En este caso he escogido una de un ingeniero español, al que ustedes seguramente conocerán, don Santiago Calatrava, que comenta que los puentes representan problemas arquetípicos. Son artefactos que te llevan a través o alrededor de un obstáculo. Entonces tienen una fuerza increíble y con eso me quería quedar. Son elementos potentes, pero efectivamente son elementos también vulnerables. Tenemos que atender a su conservación y a la mejor gestión de los mismos para que efectivamente tengamos una buena gestión de la red viaria completa y demos un buen servicio a todos los usuarios, como es nuestra obligación. Esto es todo lo que quería comentarles. Les agradezco muchísimo su atención y, por supuesto, estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizarme o cualquier comentario que estaré gustosa de escuchar. Muchísimas gracias.